Y bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre. Estamos ahora en nuestra sección de salud. Vamos a hablar con la doctora Criselis Gómez, que está en la casa, gastroenteróloga venezolana con un fellowship en terapéutica endoscópica. Trabaja en GastroExpress y en la Clínica Lóbita en Caracas. De verdad que encantada, Criselis, de estar contigo nuevamente. Siempre es un gusto poder hablar con alguien que explica tan bien todo lo que se hace en gastroenterología. Y bueno, su red social, @gastropisosalud, por Instagram. Vamos a ver, Criselis, en este momento donde, bueno, estamos todos viviendo una nueva normalidad, una nueva realidad, donde también las consultas y lo que hace el paciente, pues bueno, también ha cambiado, ha evolucionado, estamos trabajando mucho por telemedicina, pero la gastroenterología ha tenido un repunte de los pacientes, a lo mejor también por el estrés, el reflujo gastroesofágico, las gastritis. ¿Qué has tenido en este periodo que llevamos iniciando esta pandemia? Claro, bueno, primero quiero agradecer y encantada, por supuesto, de estar nuevamente con usted. Se lo reitero, en una oportunidad se lo dije, que para mí es un placer estar, bueno, siendo entrevistada por una doctora, una colega con tanto reconocimiento con usted. Y bueno, en relación a lo que me dice, sí, sin duda ya hemos venido adoptando desde hace unos 5 meses aproximadamente en el país nuevas medidas. En la gastroenterología no es la excepción. Hemos instaurado, bueno, a través de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, una serie de pautas para el manejo o para, digamos, clasificar a ese paciente que requiere una atención. Sobre todo en estos tiempos que ahora volvemos a la flexibilización, volvemos a extremar las medidas. En un inicio hablábamos de aquellos pacientes con hemorragias digestivas, con dolores persistentes que no podían ser evidentemente aliviados con medicación o a través de la telemedicina, pacientes con ingestión de cáustico y cuerpos extraños. Básicamente, esas eran las principales indicaciones para atender a pacientes en el área de emergencia de gastroenterología. Y bueno, y todo lo que también con ustedes, conjuntamente con la parte quirúrgica, la parte del litiasis vesicular, pues me imagino los tumores, tumores todos, los tumores de cabeza de páncreas, Claro, todas esas claro. cosas ya, eso es un nivel superior, pero que en este momento, pues también amerita una atención bien puntual, ¿no? Especial. Sí, bueno, precisamente, y me quedaba por fuera por los pacientes oncológicos, sin duda. Esto me refiero a estas indicaciones de atención para realizar estudios endoscópicos, ¿ok? Por otro Ok. lado, la atención de la consulta, sí, la hemos, digamos, hemos flexibilizado las indicaciones, más no las medidas. Eso es importante aclararlo. Y de hecho, en el pasar del tiempo hemos venido reforzando todas estas medidas de protección, no solamente para el médico, sino evidentemente para nuestro Claro. paciente. Los pacientes oncológicos tienen un papel importante, digamos, en esta conversación, ya que esos pacientes que están siendo estudiados por un neo o un cáncer oculto, que necesitan sus estudios endoscópicos, en estos pacientes no hemos dejado de hacerles sus estudios. Y en cuanto a las consultas, sí, ya se hace un protocolo bien importante, bien conocido en todas las especialidades, que es la comunicación previa con el paciente, si el paciente tiene algún síntoma típico del COVID, o por otra parte, si el paciente ha estado en contacto con algún paciente COVID positivo, que nosotros podamos suspender la consulta y derivarlo a otra especialización o al área de emergencia. Bueno, básicamente este cuestionario que se le hace a los pacientes para poder consignar o concretar una consulta presencial. Pero también estamos ofreciendo en las diferentes especialidades la telemedicina, de hecho que lo conversábamos antes de entrar acá al aire. La telemedicina es una herramienta que ha cobrado importancia en esta cuarentena, en esta pandemia y que definitivamente estamos utilizando los médicos. Y te digo, para quedarse, porque ni los pacientes ni los médicos le habíamos dado la importancia que tenía, yo creo, Así ¿verdad? es, así es. Ya está tomando hasta confianza el paciente que no estaba acostumbrado a ver su médico en una computadora, quizás en un celular, pero pues sí, se hace la anamnesis, se hace una historia clínica, pues en la parte de gastroenterología. Nosotros utilizamos como herramienta fundamental la realización de la ecografía abdominal. Esto sí es importantísimo
Pero bueno, en algún momento cuando retomemos nuestra rutina, estarán pendientes esos estudios de pesquisa, sin duda. Sí, y también yo creo que en lo que el paciente pues podamos estar o sabiendo cuándo un paciente es realmente una emergencia, bueno, se está tratando pues o el que lo necesita. Con Así es. respecto, doctora, a los pacientes con presentación gastrointestinal del COVID, que realmente ha tenido en cuanto a los adultos un toque, ¿no? Hay un número importante de pacientes con presencia de náuseas, vómitos, diarrea, sobre Sí, todo, ¿no? sí, esto es bien ¿Cómo importante ha estado? porque sí, fíjese que desde el inicio de la pandemia, o sea, se comienza a tener información acerca de las manifestaciones gastrointestinales en pacientes con COVID unos 3 meses después de que inicia todo esto. Cuando se empiezan a hacer estudios, de hecho en China, y comienzan a observar que hay una asociación entre estos pacientes con COVID positivo y con manifestaciones intestinales. Y esto básicamente porque hacían pruebas de PCR y hacían detección en heces del ARN, ¿ok? Entonces, definitivamente cuando consiguieron ya una población importante que estaba presentando esto, concluyeron que la sintomatología gastrointestinal podía incluso preceder a los síntomas respiratorios. Y en ese momento se hablaba de un 5%. Actualmente ya se dice que ese porcentaje, bueno, ha aumentado a un 20, un 25%. Entonces, esto es importantísimo, estas manifestaciones gastrointestinales, que dentro de ellas está náusea, dolor abdominal, la diarrea acuosa, que es la característica viral. Y entonces, en estos pacientes, la importancia es básicamente la monitorización que se le hace ante la emergencia y presentar esos síntomas bueno, para estar alertas que puede ese paciente ser un COVID positivo. Esa era básicamente la importancia de esto. Y con respecto a la experiencia que has tenido un número importante de pacientes en este momento, ha habido un repunte en estos últimos días. La experiencia personal con esta presentación del COVID. Bueno, hasta el momento no he tenido pues la oportunidad de atender pacientes COVID positivos. Sin embargo, en el centro médico donde laboro, en el Centro Médico Loira, sí hemos tenido esta experiencia, y de hecho la semana pasada hicimos una actividad online en donde se hablaban, sí, expresaban ciertos pacientes que tenían manifestaciones intestinales. Sin embargo, la típica era la respiratoria. Por supuesto, sigue siendo la patoneumónica, la de mayor predominancia. ¿Okay? Claro, claro. Sí, pero como hemos tenido toda una gama de presentación y Sí, las y bueno, de hecho, complicaciones y las pericarditis y todo toque. sí, las más comunes, digamos, en lo que hemos compartido experiencia, es la náusea, la pérdida del apetito y las evacuaciones líquidas de características acuosas, básicamente. Hay que estar pendiente, llamar a la población que nos esté viendo, que hay que estar pendiente de cualquiera de estas presentaciones. Así es, Aparte de su tos, su fiebre y su malestar general, pues y su pérdida de olfato, pues que la también pérdida del esté olfato atento. sí, eso es básicamente Exactamente. una de las cosas más importantes que hemos visto pues, en estos pacientes. Exactamente. Con respecto a lo que es el centro de lo que es el diagnóstico, ¿no? De la ecografía y la endoscopia en el paciente de gastroenterología. De aquí en adelante, pues tenemos una nueva realidad, tanto los médicos como los pacientes. Tenemos que prepararnos de una manera diferente, interrogar diferente al paciente. Por mucho tiempo tendremos que suponer que todo paciente es COVID positivo y que podemos tener una serie pues tanto para nosotros como para el paciente que viene posterior, de contagio. Eh, para especialidades como las nuestras, que netamente somos endoscopistas y que eso es lo que hacemos, una reflexión personal y la preparación de aquí en adelante, cómo vamos a trabajar. Sí, y definitivamente, como usted bien lo menciona, estamos en contacto con este tipo de secreciones, y de hecho volvemos al punto de cuando se pensaba, o se planteó, mejor dicho, la posibilidad de que también el COVID-19 sea transmitido a través de las heces o la contaminación fecal oral. De hecho,
fue bien discutida, estuvimos conversando y muchas actividades se hizo en las diferentes sociedades de gastroenterología. Sí existe un aval, pero es muy mínimo y todavía la Organización Mundial de la Salud no lo asevera, ¿ok? Falta mucha evidencia para poder aseverar que la vía o la transmisión fecal-oral es importante en el COVID. En cuanto a lo que usted dice, bueno, definitivamente este contacto con secreciones, con aerosoles, debemos reforzarlo. El paciente entra a la sala de endoscopia con su tapaboca y es hasta el momento cuando ya está casi sedado que se le retira la máscara, se le retira su tapaboca y de hecho se conecta hasta a máscaras especiales que estamos utilizando para evitar ese contacto, ¿ok? El personal médico y el personal de enfermería también están todos equipados, de hecho estamos utilizando bragas de bioseguridad, además de los lentes, además de las máscaras. Es decir, hemos venido reforzando porque definitivamente cualquier fallo en estas medidas puede comprometer el paciente o comprometer el personal de salud. Definitivamente es así. Y con respecto a lo que hay que tomar en cuenta o considerar en las diferentes edades, ¿no? ¿Cuándo podemos ahorita, si este programa pues lo ve mucho personal de salud, pero también lo ve mucha gente, muchos pacientes, pues? ¿Cuándo podemos considerar que yo realmente necesito mi consulta con el gastroenterólogo? O yo sufro de gastritis, o tengo mi tratamiento habitual, pero estoy en este momento en un pico. Necesito, pues, llamar a la doctora Crisel, necesito comunicarme, necesito ir. ¿Cuándo consideramos eso que el Emergencia. paciente se sienta, que no sea a lo mejor tanto una emergencia, sino que se sienta el paciente con la confianza de decir, no, yo voy a esperar un poco más para ver qué puedo hacer? Que no Okay. sea realmente una emergencia, pero ¿cómo hacemos para que de verdad pueda tener o en su base de datos el paciente? O sea, tenemos que realmente asistir a este tipo Claro. de consultas. Claro, son muchas las patologías, evidentemente, que tratamos como subespecialidad, ¿no? Una de las más comunes o de las más consultadas es la dispepsia. Cuando hablamos siempre de dispepsia, nos referimos a todas esas molestias que ocurren en el segmento superior del abdomen, ¿ok? Esto incluye el dolor abdominal o el llamado y familiar dolor en la boca del estómago, que es la epigastralgia, la acidez, la llenura, la distensión abdominal. Básicamente, esas son las principales molestias que refiere el paciente. ¿Cuándo necesitamos buscar ayuda? Definitivamente cuando estos síntomas, algunos de estos síntomas o todos estos síntomas se agrupan y hay una persistencia en el tiempo que no mejora con las sugerencias nutricionales. Es decir, es el paciente que quizás tuvo dolor, tuvo acidez, hizo alguna dieta y no vio mejoría. Entonces, en este tipo de pacientes, o que quizás haya alguna automedicación, o muchas veces también tiene esa comunicación con el médico y ya cuando no hay mejoría, hay una persistencia y por el contrario, hay una peoría de todos los síntomas, el paciente puede anexarse vómitos persistentes, puede empeorar el dolor abdominal. Está por otro lado el paciente que tiene cambios en el patrón evacuatorio, sea por estreñimiento, sea diarrea o sea este patrón mixto, que podemos hablar también de los pacientes con síndrome de intestino irritable, pacientes evidentemente con hemorragias digestivas superiores, eso sí es una emergencia, que son vómitos con sangre, o los vómitos también que coloquialmente puede referir el paciente como en borra de café, que son esos vómitos oscuros, ¿ok? Básicamente eso es lo que siempre llamo a la alerta, esa persistencia en el tiempo del dolor abdominal. Sí, ahí hay que esperar, no es que, bueno, vamos a ver cuando pase esto, o vamos a hacer un tratamiento casero. Bueno, no, porque está la vía, tiene que consultar al especialista, se encamina con la telemedicina y definitivamente pues ya el especialista ya ustedes se dirá si van, si no se vienen, o cómo Claro, se maneja el paciente. Pero eso es así algo es. bien importante porque como no está dentro de la esfera respiratoria y como no está en lo que estamos hablando ahorita de lo que es como estábamos conversando en varias entrevistas que hemos hecho, en este momento ya no hay más infartos, no hay ACV, todo el mundo lo que tiene es COVID. Realmente los Sí, pacientes no, que han bueno, las emergencias pasado, siguen, las emergencias siguen.
De hecho, otra de las cosas importantes también traer a colación es las infecciones gastrointestinales, que, bueno, no toda diarrea va a ser COVID, evidentemente, pero entonces sí, sigue en boga las infecciones gastrointestinales por protozoarios, por parasitosis, por virus que no es el COVID, por bacterias. Entonces es importante que este paciente que tenga una persistencia de síntomas acompañado de fiebre sea consultado, o se consulte con un especialista. En este momento, en todas las especialidades médicas, pues realmente lo que se está tratando de que primero que descartar que sea COVID, pero entonces el paciente también está asumiendo que todo lo que tiene es COVID y que si no es COVID, pues ahorita no hay que vérselo. No, definitivamente el COVID no es algo que se nos va a quitar la semana que viene, la vacuna no nos va a llegar ahorita, vamos a tener que convivir con esto por mucho tiempo y el resto de las enfermedades existen, siguen y hay que tratarlas. Así Y eso es. es una de las funciones de Sí. nosotros en Respira Libre, mire, recuérdense que existen patologías del área gastroenterológica que tienen que ver, que tienen que hacer con su especialista y que definitivamente, porque aunque a uno le dé risa, de verdad que hasta si uno hace un censo con respecto a están trabajando en las diferentes áreas de emergencia, hospitalarias o clínicas en todo el mundo, pues definitivamente el resto de las patologías ha disminuido muchísimo. Claro, es así. Y además también recordar que la mayoría de las enfermedades gastrointestinales también tienen un componente emocional. Esta cuarentena de hecho, ha ocasionado crisis en las diferentes patologías, sobre todo las gastritis, los síndromes de intestino irritable. El paciente con tendencia al estreñimiento ha empeorado el estreñimiento. Ese paciente con síndrome de intestino irritable tipo diarrea ha empeorado la diarrea. Los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales han estado en crisis. Entonces hemos tenido que controlar esta parte. Hay un componente orgánico, sin duda, pero este componente orgánico se exacerba con la psiquis, con la parte emocional. Entonces, siempre le recomiendo a mis pacientes que más allá de la orientación médica, también es importante ese autocontrol, hacer una actividad que pueda ayudar en ese equilibrio, porque recordemos que el intestino es el segundo cerebro. Esto viene, realmente esta premisa, porque en el intestino se segrega la hormona del bienestar, que es la serotonina, a diferencia de lo que la mayoría de las personas pueden pensar que se segrega exclusivamente en el sistema nervioso central, pues no, en el sistema entérico se segrega el 80%, 85% de esta hormona. Entonces, si no existe una buena salud gastrointestinal, no vamos a tener ese feedback o esa retroalimentación positiva que necesitamos. Sistema nervioso central y sistema nervioso entérico o intestinal, ¿ok? Definitivamente. Un repaso aquí para todos de esa hormona del bienestar, porque en estos momentos es tan necesaria para todo el mundo que tenga un buen funcionalismo, una homeostasis. Échanos una recordadita de esa parte que mucho, el que no es médico, el que no está actualizando, pues bueno, a lo mejor no tiene esa conciencia. Claro, bueno, la serotonina, como decía, llamada hormona del bienestar, se segrega, como decía, en un 80% a través del intestino delgado. Y también se segrega en el sistema nervioso central en un 5%. Entonces, ¿qué nos traduce esto en palabras muy simples, muy sencillas? Es que debemos definitivamente cuidar nuestra alimentación, nuestro estado emocional, que definitivamente repercute esto en nuestro intestino y en nuestra salud mental. Por otro lado, también es importante acá, digamos, correlacionar lo que es, o hablar de la microbiota intestinal. Yo soy una apasionada de la microbiota intestinal y hablo de ella porque forma parte del intestino y forma parte de nuestro sistema inmunológico. Si descuidamos nuestro intestino, estamos descuidando nuestro sistema inmunológico. Entonces vemos cómo se entremezcla y se entrelaza todo esto de la serotonina, de la microbiota, que es esa defensa, ese sistema inmunológico que nos defiende de agresores que pueden afectar nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, definitivamente todo comienza por acá, sobre todo en estos tiempos de pandemia, alimentémonos bien, y necesitamos ingerir probióticos, prebióticos, y esto va a reforzar nuestro sistema inmunológico. Claro, y la respuesta que podamos tener no es que eso nos va
evitar el contagio de COVID, pero mientras más alto tenga la persona el sistema inmunológico, más leve va a ser la respuesta a la carga viral que se tenga. Entonces, todas estas recomendaciones son en pro de que, pues, en el momento en que se debe estar en contacto, si es que se está en contacto con el COVID, tenga una expresión más suave, más leve de la enfermedad, que es lo Así que es. al fin definitivamente es nuestro fin último. Sí. Mi querida Criselis, ha sido como siempre muy rápida la entrevista, siempre nos pasa lo mismo. Quedamos entonces, creo que va a ser un tema que vamos a grabar después, hablar de todo lo que es la parte inmunológica basada en lo que es nuestra dieta. Sí, Excelente. vamos a hacer un programa como esos que yo creo que nos va a quedar excelente y que es propicio ahora después ya que ubicamos qué es lo que tiene que ir la gente Claro que sí. cómo es que tiene que encauzarse. Vamos a tratar ahora lo que es la parte más o menos de prevención con respecto a la calidad de vida desde el punto de vista de salud. Y bueno, la Encantada. llevamos de nuevo a sus redes, @gastropisosalud, para que la busquen por Instagram. De verdad que siempre está dispuesta a estar con nosotros en Respira Libre y encantada, Criselis, de No, nuevo. muchísimas gracias a usted. Siempre es un honor para mí estar acompañada de usted. Qué bueno, nos seguimos entonces y hasta la próxima entrevista. Hasta luego.